251, instando a la Junta de Extremadura a elaborar un decreto por el que se regulen las ayudas de emergencia social extraordinaria, con el fin de paliar las situaciones de necesidad de la población de forma puntual, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, cuyo registro de entrada fue el 15.409. Por parte de dicho Grupo Parlamentario, para la defensa de la misma, tiene la palabra su portavoz, señor Escobar, por tiempo de 10 minutos. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Con su permiso, señor presidente. La Ley 3 de 2013 de la Renta Básica Extremeña de Inserción tiene ya casi 6 meses de vida. Se publicó en el DOE el 21 de mayo. Esta ley extremeña tiene una disposición derogatoria única que derogaba el Decreto 281 de 2011, que era el regulador de las ayudas para la integración de la situación en situaciones de emergencia social, decreto que regulaba las AISES. Era lógico que si establecíamos una nueva ayuda, un nuevo derecho, reconocíamos a todos los extremeños que estuvieran en determinada situación, una ayuda que pretendía superar y mejorar los mecanismos que hasta entonces había, era lógico que estuviera previsto la sustitución de una norma por otra y poco a poco la respuesta nueva que se daba resolviera esas situaciones. Había un periodo, la disposición adicional segunda, un periodo de 2 meses, tras el cual las denominadas AISES, las AISES extraordinarias, quedaban sin cobertura legal. Todo esto era relativamente lógico, si una nueva ley reconoce un nuevo derecho, responde a las situaciones creadas y, naturalmente, las respuestas antiguas o anteriores quedaban superadas por esta otra nueva. Pero, si me permiten ustedes que transcriba al lenguaje corriente un refrán muy conocido, dice que los grupos proponen, el Parlamento dispone y la realidad lo descompone. Saben ustedes que ese refrán tiene otros protagonistas, de quién propone, quién dispone y quién lo descompone. Pero en este caso, desde el punto de vista de la política, efectivamente, los grupos proponemos, acordamos, el Parlamento dispone lo que estima oportuno por mayoría, pero luego la realidad nos trae a todos y nos obliga y nos pone los pies en tierra. Seguramente ha habido mucho voluntarismo en las leyes que hemos hecho y tenemos todos muchos deseos de que respondieran a esa necesidad que había planteada, esa necesidad creciente en la sociedad extremeña. ¿Y cuál es esa realidad que descompone lo que antes hemos propuesto y hemos dispuesto? La realidad es la situación de pobreza creciente que sigue habiendo en nuestra comunidad. La situación de necesidad sobrevenida que hace que cada día, cada semana, haya un montón, digo, de pequeñas tragedias, porque en el ámbito familiar son tragedias, aunque cuantitativamente cada una considerada, pues digamos que sería calderilla para las cantidades que se manejan en la política. Pero hay muchas tragedias familiares y personales semana tras semana, cuando les cortan la luz, cuando les cortan el agua, cuando no pueden afrontar el alquiler de su vivienda, aunque sea un alquiler modesto, y se ven en situaciones casi de extrema necesidad. Claro, si el desarrollo de los plazos y los intervalos previstos en la Ley de Extremeña de Inserción se hubieran cumplido, si el voluntarismo de los diputados hubiéramos sido quizá más realistas, pues a lo mejor ese periodo transitorio de 2 meses lo ponemos más, hubiéramos puesto 3, 4, 5, para que no quedara ningún mecanismo de respuesta, quedara en el vacío. Sin embargo, no ha sido así y yo me incluyo seguramente entre los que hemos tenido mucho voluntarismo y no el suficiente realismo. Me incluyo, me autocritico en ese sentido. Por eso, como la realidad es la que es, nos guste o no nos guste, y que cada día sigue creciendo, es por lo que traemos esta propuesta para que cubra ese intervalo y ese vacío que no hemos podido resolver hasta ahora, para que tengan respuesta a ese montón de esos miles de familias que cada semana, que cada mes son más las que se ven en una situación de extrema necesidad, que ya han agotado las ayudas, todas las ayudas posibles, todos los subsidios, todas las prestaciones, que tienen a la familia a lo mejor también ya que ha aportado su parte y que llega un momento en el que dice, mire, que me cortan la luz, que me cortan el agua. Creo que si permitimos que haya alguna familia extremeña que esté sin agua corriente, sin agua potable, que esté sin un mínimo de luz, les estamos permitiendo que se despojen de su condición de seres humanos. Y como me decían hace no mucho tiempo, en un barrio de Badajoz, cuando ya les cortan el agua, me decía,
don Pedro, eran antiguos alumnos míos, me decían, don Pedro, que somos personas, que no somos bichos, y vamos a empezar a vivir como los bichos, sin agua y sin luz. Esa situación ustedes la conocen, también se lo dicen a ustedes, les pasa a cada uno en su ambiente. Por eso es por lo que espero que, sin hacer demasiado discurso, espero que esta propuesta salga adelante, que puede llamarse como se llame. No trato de resucitar las AISES tal como eran, que tenían un periodo muy largo de respuesta. Trato de que haya un mecanismo de respuesta rápida, aunque ese lenguaje parezca un poco militar o un poco de servicios de emergencia de protección civil, pero tiene que haber un mecanismo de respuesta rápida que no puede tardar varios meses en concederse y otros varios meses en cobrarse, porque el recibo de la luz lo tienen a corto plazo, les han dicho que se lo van a cortar. Por eso esta propuesta, que me parece que es muy sencilla, tan sencilla como necesaria, espero que cuente con el apoyo de los demás grupos y espero que pueda seguir adelante, siempre con el deseo de que no nos conformemos y que hagamos la ley o hagamos el decreto como nos ha pasado en otras cosas, que se imponga el realismo sobre el voluntarismo, pero que sobre todo se imponga la eficacia y la prontitud. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, ¿alguno de los grupos parlamentarios va a utilizar el turno en contra? Si no hay ningún turno en contra, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la Agrupación de Diputados Regionalistas del PRES-CRES, señora Ávila, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Escobar, decirle en primer lugar que este grupo va a apoyar su propuesta de impulso. Estamos en una comunidad, como usted decía, en una situación de emergencia social y con una tasa de pobreza de más del 35%. Y como pone de manifiesto el informe de UNICEF, es la comunidad que tiene la mayor tasa de pobreza infantil. Y el Gobierno no pone los medios que tiene a su alcance para salvar esta dramática situación. En esta Cámara se aprobó la renta básica, que, según en declaraciones del consejero de Salud y Política Social en febrero de 2013, se pagaría a partir de mayo. En julio también de 2013, el señor Juan Bravo manifestó que se empezaría a cobrar a partir de septiembre. Y hoy, 15 de enero, no se ha pagado la renta básica. No pagan la renta básica y dejaron de pagar las AISES porque se puso en marcha la renta básica, pero al final los ciudadanos ni han cobrado una cosa ni la otra. Al final no han cobrado nada, ni un solo euro en políticas de emergencia social. Me alegro que, aunque sea a través de un mediador, como hemos podido ver en la prensa, al final el Gobierno y el Campamento Dignidad puedan reunirse y solucionar los gravísimos problemas en la aplicación de la renta básica. Los extremeños, lo decía el señor Escobar también, lo están pasando mal y no pueden seguir esperando. No pueden seguir esperando hasta que el Gobierno quiera empezar a pagar esa renta básica de la que le hablaba. Extremadura está viviendo una situación extrema. Prueba de ello es la cantidad de solicitudes que están recibiendo. Además, hay mucha gente, conozco a muchos casos que no están acudiendo y no están rellenando esa solicitud por vergüenza. Y se lo digo, les conozco. Por lo tanto, podríamos añadir a todas esas solicitudes que hay ya para la renta básica, tristemente, podríamos añadir muchas más. Esta situación extrema debe ser tratada con la máxima sensibilidad y delicadeza y, sobre todo, con premura y urgencia. Por eso, desde este grupo parlamentario no entiende cómo siguen sin pagar la renta básica. La gente está pasando hambre, las familias lo están pasando mal, están pasando hambre y desde mi grupo parlamentario volvemos a exigir que se agilice y se pague la renta básica. Estamos en una comunidad con una alta tasa de desempleo, más de 170.000 parados. Se han subido impuestos, algunos de ellos hablaba el señor Escobar con la subida de la luz, del agua, que en muchos casos están cortando a muchas familias. Se han implantado copagos y, como ustedes en su justificación, señor Escobar, dicen, leyendo su propuesta, dicen que hay elementos objetivos que afectan a una parte de la población cada vez mayor y que sitúan a las familias ante situaciones desesperadas por no tener ningún ingreso para sus hogares. Y es así, señor Escobar, lo que ustedes dicen en su justificación es real. Es así, eso es lo que están viviendo los extremeños y los hogares extremeños.
Apoyaremos, como le decía, su propuesta porque consideramos que beneficiaría a los extremeños, que no tienen ningún ingreso y a los que tanta falta les hace. Pero también debo decirle que pongo en duda, si al final esta propuesta sale adelante, que el Gobierno lo ponga en marcha. Tiene ahora mismo mecanismos para que nuestros ciudadanos pudiesen estar cobrando una ayuda y no los está utilizando. Entonces, por eso debo de poner en duda que al final, aunque se apoye esta propuesta, luego el Gobierno no lo ponga en marcha. Considero que es una cuestión de voluntad política. Si al final esta propuesta se aprueba y no se hace, creo que es una cuestión de voluntad política y el Gobierno, hasta este momento, en cuestiones tan importantes como esta, y vuelvo a mencionar la renta básica, no ha tenido voluntad política. Espero equivocarme y espero que al final el Gobierno ponga en marcha un decreto para agilizar el cobro de una ayuda de emergencia social extraordinaria y así paliar la situación crítica de la población. Los extremeños necesitan, voy finalizando, diciendo que los extremeños necesitan a un Gobierno que les resuelva los problemas y, sobre todo ahora, en una situación de emergencia social. Por lo tanto, señor Monago, desde aquí le digo que empiece a gobernar para los más desfavorecidos de esta comunidad. Lo necesitan, y de sus titulares ni comen ni encuentran empleo. Muchas gracias, señora Ávila. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Guijarro por tiempo de 5 minutos también. Muchas gracias, señor presidente. Bajo a esta tribuna a fijar la posición de mi grupo parlamentario ante un tema que nos preocupa y que preocupa enormemente a la ciudadanía, a toda persona de bien que conozca el panorama desolador que nos rodea. Ha traído usted, don Pedro, una propuesta de impulso que tiene por objeto instar a la Junta de Extremadura a elaborar un decreto por el que se regulen las ayudas de emergencia social extraordinaria, que puedan paliar las situaciones de necesidad que la población de manera puntual y que, para evitar los plazos de resolución se alarguen, sea determinante exclusivamente el informe social de los servicios sociales de base. Justifica usted su propuesta en el hecho de que se han derogado las AISES en la Ley de Renta Básica y en que la situación de emergencia social alcanza a una gran parte de la población. Pero yo añadiría un tercer motivo, porque usted, don Pedro, ha sido muy bueno, lo ha achacado a la realidad. Pero seguro que todos los que estamos aquí compartimos que hoy hay un caos en la gestión de la Ley de la Renta Básica de Extremadura. Estamos asistiendo a un auténtico fiasco, con 18.000 solicitudes pendientes de resolución, con solo 200 solicitudes resueltas, mientras hay más de 65.000 personas que están acudiendo hoy a los bancos de alimentos. Y ya le adelanto, don Pedro, que vamos a votar a favor de su propuesta, a esta y a cualquier otra que se presente en esta Cámara que trate de aliviar el dolor de tantos ciudadanos, de tantas personas que ya no saben a qué puerta llamar, que llevan meses esperando que su situación económica mejore, que llevan meses esperando que alguien les diga algo sobre su solicitud de renta básica. Una renta básica que se aprobó en esta Asamblea por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, que le dimos un voto de confianza a la Junta de Extremadura, al Gobierno de la Junta de Extremadura, que escuchamos de boca del consejero y del presidente y del director general y de todo aquel que creía que podía colgarse una medalla con este tema, que en septiembre estarían pagándose las primeras prestaciones de la renta básica y que hoy, como ya se ha dicho en esta tribuna, no se han pagado más que 200 y permítame decirle que apostaría a que ni siquiera se ha llegado a ese número. La situación de emergencia social es extrema. Usted lo ha visto, se lo han dicho los miembros del Campamento Dignidad, los que han estado encerrados durante las fiestas de Navidad, acompañando a las familias que se alimentan con las bolsas de Cruz Roja, en los comedores sociales de Cáritas, en los bancos de alimentos. Y, entre tanto, el Gobierno de Extremadura mira para otro lado, mientras la pobreza avanza en la región. Los datos son y las cifras abrumadores y no dejan lugar a dudas, también se han dicho aquí,
por quien me ha precedido, por doña Fernanda Ávila. Hoy hay un 40,9% de familias que no pueden afrontar los gastos imprevistos. El número de familias que retrasan el pago de alguna factura sube en un 41%. Un 9,2% tiene retrasos en pago de agua y de luz. Hay un 39% de pobreza infantil. 1 de cada 5 personas mayores es quien soporta los gastos de sus hijos. Hoy, el Gobierno de Rajoy y de Monago están acabando con la clase media española y esto es un peligro del que la ciudadanía se está dando cuenta. Para estas familias estaban pensadas las AISES extraordinarias, para estas familias que ven que los recibos se acumulan, que no pueden pagar ni la luz ni el agua. Para ellos, mi grupo parlamentario ha pedido una moratoria en los meses de invierno, tal y como ocurre en otros países de Europa. Y en este sentido hemos registrado una iniciativa, una propuesta de impulso. Compartimos algunas de las principales reivindicaciones de la acampada de la dignidad, como la puesta en marcha de la renta básica de manera urgente y efectiva o la creación de empleo social. Todas nuestras propuestas hasta ahora han caído en saco roto ante un Gobierno insensible, preocupado únicamente por poner el foco en temas partidistas nacionales. Es una cuestión de justicia y, como dijo el poeta Juan Kelma, que hoy ha dejado de existir, no hay paz sin justicia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Popular Extremadura Unida tiene la palabra la señora Tortonda por tiempo también de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Don Pedro, independientemente de la propuesta de impulso que usted nos ha venido a presentar esta mañana aquí, que tiene una serie de irregularidades en cuanto a la forma, en cuanto a la justificación, donde debería decir disposición adicional segunda, debería decir disposición final segunda, sí que este grupo parlamentario le quiere preguntar el por qué ha presentado usted esta enmienda. ¿Qué finalidad tiene el que usted haya presentado esta enmienda? Porque usted no lo ha justificado, don Pedro. Y si usted no lo justifica en su próxima intervención, pues no tendré más remedio y no tendrá este grupo parlamentario más remedio que decirle que goza de un total y absoluto oportunismo. ¿Y por qué le decimos eso, don Pedro? Pues porque usted, como el resto de los grupos parlamentarios, sabe perfectamente que este Gobierno ha anunciado por activa y por pasiva que en el momento que la renta básica de Extremadura fuese aprobada en este Parlamento, se pusiese en marcha en la Comunidad Autónoma de Extremadura, este Gobierno iba a hacer aquellas modificaciones, iba a poner en marcha un decreto donde se regulasen esas situaciones de urgente necesidad, don Pedro. Silencio, usted señorías. Es perfectamente conocedor de que el Gobierno iba a actuar de esa manera, donde se iba a poner en marcha un mecanismo que regulase esas situaciones que se siguen desarrollando en nuestra comunidad autónoma y que no son satisfechas ni por las prestaciones ni por los servicios que existen en la actualidad, don Pedro. Fíjense, en mayo se aprueba la Ley de Renta Básica por unanimidad de todos los presentes. El 31 de julio se pone en marcha ese reglamento y ustedes, junto con el Grupo Parlamentario Socialista, desde el minuto 1 lo único que saben hacer es criticar y poner en duda y malinformar a la población en general, hasta el punto que hoy la señora Ávila ha mentido desde esta tribuna, a sabiendas además, a través de una pregunta que se le hace al Gobierno sobre la aplicación de las AISE. Han dicho que no se ha estado pagando, y sí se han estado pagando. Concretamente, en 2011, 952, en 2012, 1.236, y en 2013, 580 AISE. Por lo tanto, se está mintiendo y se está desinformando a la población. Lo decía el director general de Política Social y Familia, el señor Bravo, en su comparecencia el otro día en la comisión. Déjennos
sino ver los frutos de todas las políticas que está implantando, las políticas sociales que está implantando este Gobierno. Déjennos ver los frutos, porque indudablemente con esta propuesta de impulso que usted nos está presentando esta mañana aquí, quiere decir que a lo mejor no era tan necesaria esa ley de renta básica, don Pedro, porque si no funciona según ustedes, quiere decir que a lo mejor no era tan necesaria. Políticas que se están poniendo en marcha desde el Gobierno de Extremadura que no son ni beneficencia ni caridad. Es responder y es estar en aquellas situaciones en las que un Gobierno responsable debe estar, en las que un Gobierno tiene que responder como está respondiendo doña Emilia. Usted ha hecho referencia, y también creo que ha hecho referencia la señora Ávila, a una serie de tasas. Fíjense, en el año 2012 la tasa de pobreza que existe en Extremadura es del 34,1. ¿Sabe cuál era la del 2007? Del 40,2. Y yo no vi a don Guillermo Fernández Vara en ninguna manifestación. Y usted es el expresidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo, con todos los respetos. No lo vimos nunca indignado, don Guillermo. No vimos a ninguna plataforma. Y, por supuesto, este Gobierno no necesita ningún interlocutor para reunirse con nadie. Los interlocutores son los miembros de este Consejo de Gobierno. No, señoría. No, señoría. No vimos tampoco a ninguna diputada presentar iniciativas. Yo no la vi a usted. Cuando se decía en el año 2010 que la tasa de pobreza infantil era del 39,2%, la misma que en la actualidad, pero indudablemente también en el 2010. Mire, don Pedro, sí a lo que usted propone, don Pedro, claro que sí, a solucionar todas esas situaciones, pero no a cómo se estaban realizando antes, no a través de esas ayudas de integración en situaciones de emergencia social donde no se cumplía ni siquiera en el pago de esas AISE y donde no se cumplía con los requerimientos que ustedes, señores del Partido Socialista, crearon en ese decreto. Sí, por lo tanto, a crear un mecanismo que regule como tiene que regular esas situaciones de urgente de necesidad. Pero, don Pedro, usted tendrá que decir aquí y delimitar aquí qué son esas situaciones de urgente necesidad. Como también le emplazo, don Pedro, a que diga aquí usted esta mañana si los ayuntamientos, si las corporaciones locales tendrán responsabilidad en poner en marcha ese decreto en esta comunidad autónoma. ¿Tienen que estar? ¿No tienen que estar? ¿Van a ser corresponsables? Se necesita la coordinación desde la Administración autonómica con la Administración local, porque la Ley actual de Servicios Sociales de Extremadura dice en su artículo 20.4 que las corporaciones locales tendrán competencia en la gestión de las prestaciones económicas no periódicas y, por lo tanto, don Pedro tendrá que decir aquí cómo quiere usted también, para que luego no diga que no le hacemos caso y que se trapichea, por decirlo de alguna manera, a la hora de poner en marcha los decretos y los reglamentos. Por lo tanto, sí, este es un Gobierno que está actuando indudablemente con todas y cada una de esas medidas, que no es beneficencia ni es caridad, es respuesta seria y contundente hacia las necesidades que tiene la población de Extremadura. Señoría. No es un Gobierno de brazos caídos, lo que es un Gobierno responsable. Y, don Pedro, no caiga usted en la demagogia y en la vehemencia que les hicieron perder a algunos y que indudablemente me imagino, don Pedro, que usted no querrá perder. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Tortonda. Señorías, para cerrar el debate, dispone de un nuevo turno el autor de la iniciativa, señor Escobar, de 5 minutos. Señora Tortonda, no esperaba una respuesta airada por su parte. Y donde yo he dicho disposición derogatoria, debía haber dicho disposición final aceptada. Pero usted ha dicho que yo no he justificado la propuesta en la enmienda y usted debería decir en la propuesta de impulso.
Esos pequeños lapsus los tenemos todos. Efectivamente, la disposición es final y no es derogatoria, pero yo no estoy haciendo una enmienda, estoy haciendo una propuesta de impulso para que se haga algo que nos parece que es necesario. ¿De verdad cree usted que no lo he justificado? Como he sido breve, pues entonces parece que estoy improvisando. No, si usted quiere, le saco el informe de Cáritas sobre la pobreza en Extremadura y en España, o el informe de UNICEF sobre la situación de la infancia, que sé que usted lo tiene, por eso sería obvio que yo sacara esos datos que usted conoce. Pero poner en duda que la realidad nos obliga a dar una respuesta que no estamos dando, me parece ya muy fuerte. Yo creo que la realidad es precisamente la que nos obliga. Y la realidad, señora Guijarro, es esa. Nosotros pensamos hacer tal cosa, diseñamos cómo queremos el mundo que sean los papeles, hacemos leyes estupendas, pero después no acaban de funcionar. Tenemos una Constitución que es maravillosa, que reconoce el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, etcétera, etcétera, y bueno, no le tengo que contar a usted todos los ciudadanos que no están disfrutando de esos derechos, aunque los reconozca la Constitución. Y seguro que los padres de la Constitución pensaban que todo el mundo tenía que tener trabajo, tenía que tener protección a la salud, todo el mundo tenía que tener vivienda. La realidad es una cosa, y le aseguro que eso de bajar a la realidad no es una cosa de aminorar los objetivos. Yo creo que es poner los pies sobre la tierra. Podemos soñar todo lo que queramos, pero si no tenemos los pies en la tierra, que estamos dormidos, estamos flotando entre las nubes. Y yo no me importa hacer un esfuerzo de realismo, yo creo que efectivamente la realidad ha superado las buenas intenciones de la ley de renta básica extrema de inserción. Y ahí estamos como estamos. Y le aseguro que tengo tanto interés como usted, y tanto como los compañeros del Campamento de Unidad, o tanto como mis antiguos alumnos que me dicen que no quieren vivir como bichos, que son personas, le aseguro que tengo tanto interés como ellos, si se pudiera medir, en que la renta básica sea lo que queríamos que fuera. La respuesta a las situaciones de pobreza estacionaria y sobrevenida. Y la realidad es que no lo está siendo. Señora Tortonda, yo estoy dispuesta a reconocerle que la ley de renta básica extrema de inserción es una buena ley, que aguanta bien la comparación con el resto de leyes que hay en otras comunidades sobre rentas mínimas de inserción. Pero tenemos que armonizar el papel con la realidad, o con el día a día, o con la vida cotidiana de los ciudadanos. Si no, estaremos haciendo la política en el aire, en la Torre de Marfil, mientras que los ciudadanos, con razón piensan que la política es otra cosa que no tiene nada que ver con ello. Me conformo con que usted diga que es necesario ese mecanismo de respuesta rápida. Llámese como se llame. Porque quizá no debería llamarse, no se trata de resucitar las AISE, que tenían 6 meses para ser respondidas, etcétera, etcétera. No. Llame ese mecanismo de respuesta rápida, si les gusta el nombre, cójanlo, si quieren inventarse otro, invéntenlo, pero háganlo, porque de verdad que hay un montón de pequeñas tragedias semana por semana, que usted lo conoce también, y con esas situaciones que te dicen, bueno, ya no tengo más, ya tengo 2 semanas en las que me cortan, en las que tengo que pedir prestado para comprar la bombona, etcétera, etcétera. No he querido hacer hoy aquí dramatismo y demagogia barata con el tema de la situación que hay, porque es suficientemente seria y la necesidad es suficiente legitimidad para que presentemos esta propuesta. ¿Que se va a llamar así? Vale. Usted me pregunta que si creo que los ayuntamientos tienen que participar. Pues yo creo que sí, señora Tortonda. Sobre todo porque son los que mejor conocen la situación y creo que deben tener más protagonismo los trabajadores sociales que el que han tenido hasta ahora. Me parece que seguro que si les pedimos una lista de necesidades a cada ayuntamiento, estoy seguro que ese censo lo tienen perfectamente hecho. Nada más que tendrán que hacer una pequeña petición a los trabajadores sociales. No hace falta que montemos otro enorme aparato para recoger datos. Seguro que ese censo de necesidades lo tenemos. Aprovechémoslo. Incluso las AISE que estaban pedidas de antes, que es verdad, tiene usted razón que se han seguido pagando, pero claro, me dice usted que se han pagado las de 2011. Caramba, no podemos esperar tanto. Las bases de datos que hay con la renta básica, con las AISE, yo estoy seguro que serían prácticamente suficientes para sacar ese censo de necesidades. Y en los ayuntamientos lo saben mejor que nadie. Y yo creo que con el informe del trabajador social debería ser suficiente para este nuevo tipo de ayuda que está previsto, que sería transitorio y en ese intervalo en el que pondríamos la nueva ley. Espero ahora que usted estime o que pueda decirme que lo he justificado mejor la necesidad de que se establezca esta ayuda. Si no, ya no tendré más turno para convencerla, pero creo que sin necesidad de recurrir a las estadísticas tristes de datos de pobreza, de familias que se quedan todos en paro, que acatan sus subsidios, etcétera, etcétera, creo que no es necesario que saquemos el rosario de las tristezas porque es conocido por todos. Y de verdad, señora Tortonda, creo que esta ayuda, esta respuesta es necesaria. Con eso debería ser suficiente. Vamos a dar protagonismo al ayuntamiento, a los trabajadores sociales, pero hagámoslo. Y que sea una ayuda, ustedes tienen varios mecanismos para hacerlo, que no tarde varios meses en reconocerse, porque entonces luego va a haber que pagar más para que se restablezca el servicio del agua o de la luz que le han cortado. Entonces vamos a tratar de poner el remedio antes de que nos den el corte. Si usted cree que lo he justificado un poco mejor, me sentiré satisfecho y si no, pues le diré que seré más elocuente la próxima vez. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señorías, agotado el debate de la presente propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara.
Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Hay que sumar el voto delegado del señor Torres, por tanto serían 65 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Con el apoyo de la totalidad de la Cámara queda aprobada la propuesta de impulso. La última de las propuestas de impulso, señorías, es la número 153. Instando a la Junta de Extremadura a mantener la ubicación actual del centro de empleo situado en Cañamero, atendiendo a criterios de eficacia en la prestación de las políticas activas de empleo asociadas al citado centro. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo registro de entrada fue el 15.434. Para la defensa de la misma y por dicho Grupo Parlamentario, señor Bernal, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Quiero empezar esta intervención saludando a todos y todas los diputados y diputadas que están presentes en este pleno y también muy especialmente a los ciudadanos y ciudadanas de Las Villuercas que nos acompañan hoy entre el público y también fuera de este hemiciclo, manifestando, mostrando, en definitiva, su interés y su preocupación por un servicio público. Pero, en todo caso, señorías, yo quiero comenzar mi intervención declarando que el motivo que lleva al Grupo Parlamentario Socialista a presentar esta propuesta de impulso contra el cierre del centro de empleo de Cañamero, el motivo es doble, señorías. Por una parte, defender la calidad de un servicio público de carácter comarcal, defenderlo atendiendo a tres criterios: el criterio de eficacia en el servicio, el criterio de racionalidad en los recursos públicos destinados a ese servicio y el criterio de calidad en el acceso por parte de la población usuaria del servicio. El segundo objetivo que lleva a mi grupo parlamentario a presentar esta propuesta es el de defender un modelo de desarrollo y ordenación del territorio extremeño que pasa por garantizar la razonable dotación de servicios a todas y cada una de las poblaciones de la región, garantizando la distribución racional de esos servicios sin que necesariamente tengan que estar concentrados en las cabeceras de los 21 partidos judiciales de Extremadura. Pues bien, señorías, el pasado mes de diciembre de 2013, la Junta de Extremadura hizo pública su voluntad de clausurar el centro de empleo que desde Cañamero atiende a la comarca de Las Villuercas para trasladar sus servicios a la cabecera del partido judicial. La decisión, para mi grupo parlamentario, carece de rigor, y carece de rigor bajo un punto de vista técnico-económico. La decisión, para mi grupo parlamentario, es lesiva para los intereses de los 7.000 ciudadanos de la comarca y la decisión, señorías, establece una estrategia de ordenación territorial de la que discrepamos abiertamente, ya que de ponerse en marcha como estrategia para toda Extremadura conlleva el cierre a medio plazo de una buena parte de los municipios extremeños al concentrar esfuerzos y servicios tan solo en las 21 cabeceras de partido judicial. Y digo que la decisión carece de rigor, repito, carece de rigor, porque bajo el punto de vista técnico es un grave error desvincular las políticas de empleo de las políticas de desarrollo económico y empresarial. En Cañamero, señorías, no solo se ubica el SESPE, no solo se ubica el INEM,
sino que en la localidad tiene su sede el Centro de Planificación de Desarrollo Comarcal APRODERBI, la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural de la comarca de Las Villuercas, Los Ibores y La Jara. La relación, la interacción entre el INEM, el SESPE y APRODERBI ha sido una experiencia provechosa, una experiencia de éxito que con esta decisión puede verse afectada negativamente. Digo también que la decisión carece de rigor económico, porque ¿cómo se explica, señorías, que en unos tiempos de recorte se cierren unas instalaciones ya dotadas, preparadas, se cierren esas instalaciones para abrir otras que requieren nuevas inversiones y sin que esas inversiones aporten mejoras de carácter económico y social? ¿Cómo se explica, señoría, esa decisión? Esa decisión, lo afirmo yo aquí, tan solo tiene una explicación, un calificativo: derroche, dislate y despilfarro por parte de la Junta de Extremadura. Y digo que la decisión es lesiva para los intereses de los 7.000 usuarios del servicio, porque hasta ahora ese servicio ha estado ubicado en una posición geográfica centrada en la comarca y pretende ser llevado a un extremo de la misma, con el consiguiente perjuicio, especialmente para los desempleados y desempleadas de la zona. Y digo, por último, que la decisión abre la puerta a un debate muy serio, señorías, a un debate importante sobre la ordenación territorial de Extremadura. Miren, en España ese debate tiene dos modelos claramente diferenciados: el impulsado por el Partido Popular en regiones como Aragón o como Castilla-León, consistente en concentrar la población regional en un reducido número de ciudades, abandonando, despoblando el resto del territorio, y el impulsado por el Partido Socialista Obrero Español, especialmente en comunidades como Extremadura, que ha permitido fijar la población en sus localidades de origen, haciéndoles partícipes, haciéndoles actores de las mejoras económicas y sociales experimentadas por el conjunto de la región. El argumento hasta ahora conocido, esgrimido por la Junta de Extremadura para adoptar la decisión del cierre de Cañamero, es el de propiciar la concentración de los servicios públicos en las cabeceras de los partidos judiciales. Es una decisión legítima, sin duda. Tiene el Partido Popular y el Gobierno de la Junta de Extremadura legitimidad para tomar esa decisión. Pero, señorías, choca con los falsos y vacíos discursos del presidente Monago de apostar por la Extremadura rural. En todo caso, es una estrategia territorial con la que mi grupo parlamentario discrepa radicalmente por las gravísimas consecuencias sociales, económicas, culturales y medioambientales que conlleva para Extremadura. En resumen, señorías, la decisión adoptada por la Junta de Extremadura de cerrar un centro de empleo ya dotado de recursos, bien emplazado en la comarca, para ubicarlo en un nuevo emplazamiento, peor situado bajo puntos de vista técnicos, económicos y sociales, trasciende y supera con creces un mero debate localista sobre la ubicación de un servicio. No se trata aquí de establecer un debate localista, si tiene que estar aquí o tiene que estar allí. Se trata de todos estos puntos, todos estos argumentos que le estoy dando en mi exposición. Lejos de la miopía, lejos del sectarismo político que parece estar detrás de esta decisión, mi partido y mi grupo parlamentario defiende una estrategia integral, una estrategia de mejora socioeconómica para Logrosán, para Guadalupe, para Alía, para Cañamero y así todas y cada una de las localidades de la zona. Una estrategia integral que debe permitir mejorar su economía, la cantidad y la calidad de su empleo, la preservación de su cultura, la preservación de su medio ambiente y la calidad de vida de su ciudadanía. Es decir, señorías, justo lo contrario de lo que lleva practicando el Partido Popular en sus casi 3 años de gobierno de esta región.
No hay, señorías, no las hay. No hay argumentos razonables, no hay argumentos sensatos para adoptar esta decisión. Y sí, una serie de justificaciones erróneas y, sobre todo, una estrategia oculta que no se atreve a verbalizar la Junta de Extremadura y que tiene que ver, por una parte, con el sectarismo político y, por otra parte, y mucho, con un nuevo modelo de ordenación económica, territorial y social que practica aquello de que la calidad de vida la disfrute aquel que pueda pagarla y que tenga acceso a la misma, un modelo injusto que divide a la sociedad entre unos pocos que viven bien y cada día mejor, a costa de otros muchos, para los que le queda la resignación, la pobreza, la sumisión o la emigración. Contra este modelo, señorías, se posiciona mi partido, se posiciona mi grupo parlamentario, y contra ese modelo pido el voto favorable para esta iniciativa parlamentaria que hoy estamos debatiendo en este Pleno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal. Señorías, ¿algún grupo parlamentario va a intervenir en el turno en contra? Si no lo hace ninguno, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados del PRES-CRES, tiene la palabra la señora Ávila por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Bernal, traen hoy ustedes una propuesta para ser debatida en este Pleno después de considerar que en las explicaciones de la vicepresidenta en Pleno y del secretario general de Empleo en comisión pues no le han convencido. Como no le han convencido, ustedes vuelven a traer esta propuesta porque, según ustedes, tiene falta de argumentación. Yo no voy a entrar en la guerra o en la pelea que tengan ustedes con el PP o el PP con ustedes en este tema, porque tal vez ustedes o el PP estén buscando vender este asunto de cara a las elecciones y al final aquí los que pierden son los ciudadanos, señor Bernal. Ustedes dirán en su momento que presentaron la propuesta de impulso e hicieron lo que estaba en sus manos si al final no se aprueba la propuesta de impulso. Y si se aprueba, ustedes dirán que gracias a ustedes consiguieron mantener esa oficina de empleo, ese puesto de empleo en Logrosán. El PP lo venderá en Logrosán y dirá que, bueno, que gracias a ello y a su Gobierno han conseguido cambiar ese servicio al municipio que ellos consideran que tiene mayores servicios. Por lo tanto, no voy a entrar, mi grupo no va a entrar en la pelea o en la guerra que tengan ustedes sobre este asunto. Y creo que, le vuelvo a repetir, no beneficia a los ciudadanos. No beneficia a los ciudadanos. Dicho esto, comentarle que después de escuchar la versión de su grupo en 3 ocasiones, la del Gobierno por parte, como le decía, de la vicepresidenta y del secretario general de Empleo, nuestro grupo ha decidido no votar a favor de esta propuesta. Nos vamos a abstener, señor Bernal. Consideramos que este localismo pues, puede ser beneficioso para los ciudadanos, lo vuelvo a repetir, de Logrosán, si se modificase esa oficina, porque, como ustedes saben, tienen mayores servicios que Cañamero, tienen la oficina de recaudación de la Diputación, tienen los juzgados, la notaría. No quiero ser repetitiva, pero tal vez les beneficie a ellos porque aglutinan todos los servicios, pero también podrían beneficiar a Cañamero si allí se quedase esa oficina. Si no recuerdo mal, en la Comisión de Empleo, el señor Martín, que fue creo el que hizo la pregunta, decía que Cañamero estaba mejor situado que Logrosán para todos los ciudadanos de la zona. Yo le pregunto, señor Bernal, ¿por qué cuando ustedes gobernaron, cuando tenían la posibilidad, que nosotros no teníamos poder de decisión, por si usted luego me lo va a decir, no teníamos posibilidades de decisión, cuando ustedes gobernaron, si consideraban que Cañamero estaba mejor situado en la zona para los ciudadanos, ¿por qué ustedes no ubicaron el instituto y los demás servicios dependientes de la Junta en Cañamero y no se lo llevan a Logrosán? En aquel momento decidieron que estuviese en Logrosán, no lo entiendo. Me gustaría que me contestase.
Voy finalizando y le digo, como le decía, que no votaremos a favor de su propuesta porque después de escuchar tanto la argumentación del Gobierno como la suya, al final consideramos, y vuelvo a repetir, que es una lucha por parte de los dos partidos mayoritarios de esta Cámara. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. Por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, su portavoz, señor Escobar, dispone de un turno de 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señor Bernal, nos trae usted una propuesta y dice que no es una guerra local. Y ya está planteada la guerra local. No voy a decir, no sé quién la empezó, porque este es un tema muy sensible entre localidades vecinas. Espero que esto no provoque rivalidades y enfrentamientos entre dos pueblos que están relativamente cerca y que va a enfrentar a los vecinos, va a enfrentar las fuerzas políticas de cada sitio. Y esto es como si a un niño le dicen si quiere más a papá o a mamá. Es muy complicado. Yo creo que efectivamente usted habla de ordenación del territorio. Yo creo que la ordenación del territorio hay que hacerla con mucha cautela, muy despacio, sentándose a hablar mucho, con mapas, con datos, con distancias, con todos los estudios técnicos que son necesarios. Cuando le he escuchado a usted hoy aquí en el Pleno y antes en comisión, y a los portavoces del Gobierno también, me sentía como cuando alguien pide una confirmación diagnóstica a dos médicos distintos y no coinciden. Lo único que ocurre es que aumenta la preocupación del enfermo. ¿Pero de cuál de los dos tendrá razón? Si no coinciden, y en este caso no coinciden los análisis. Hay unos datos que indican una cosa, otros datos que indican otra. La pregunta que le acaba de hacer la diputada que me ha precedido en el uso de la palabra. Y le aseguro que me siento muy mal teniendo que tomar la decisión y decir que nosotros no queremos participar en esa guerra que ustedes han metido y que deberían haber resuelto antes, sentándose, antes de sacar el tema a la calle y que la gente se enfrente. Yo creo que si algunos partidos políticos en esta Cámara nos dedicáramos o se dedicaran a hacer política, que es resolver los problemas de la gente o intentar resolverlos, en vez de estar permanentemente marcando su bandera para ver quién es, iba a decir una frase que no sé si el señor presidente me iba a reñir, en vez de dedicarnos a marcar paquetes, vamos a hablar de los problemas de la gente. Porque sabemos que la solución que se tome va a crear conflicto en la otra parte. Ahora, unos serán héroes en Cañamero y villanos en Logrosán, y al revés. El que es héroe en Cañamero será villano en Logrosán, será lo contrario en la otra localidad. Pues yo conozco Cañamero, está muy cerca de mi pueblo. Paso de Acedera, Obando y ¡bum!, me meto en Cañamero. Cuando tengo que quedar bien con alguien o puedo permitirme un extraordinario, les llevo a Cañamero para que lo conozcan. Yo he comprado embutidos, pan, vino, miel, todo eso en Cañamero, estoy muy cerca. Y conozco, es un pueblo que tiene mucha potencialidad y que efectivamente está bien situado antes de meterse en el laberinto de las Villuercas, hacia Alía o hacia Berzocana o hacia Navezuela. Y plantearnos la patata esa de elegir entre Logrosán, que conozco menos, y Cañamero, que conozco más, pues es como decirle al niño a quién quieres más, a papá o a mamá, o quieres más al tito tal o al tito cual. Y este tema lo tienen que ustedes resuelto antes con el Gobierno, sentándose, que no es ningún pecado sentarse, que el partido mayoritario de la oposición que aspira a gobernar se siente a tratar los problemas de la gente con el partido que gobierna. No es ningún pecado ni supone renunciar a ninguna bandera y no hacer que aflore una guerra local, que ustedes quieran o no quieran, que está planteada y que nos obliga pues a tomar partido. Y ahora seguramente no seremos, Fernanda, no seremos bien recibidos seguramente en ninguno de los dos sitios. Pero no estamos aquí para decir lo que le gusta oír al que nos está oyendo. Tenemos que mantener cierta coherencia. Y para reivindicar la política como forma de resolver los problemas. Y a veces las banderas partidarias hay que dejarlas un poquito apartadas. Naturalmente, en las próximas elecciones municipales, en Cañamero las ganará quien las tiene y en Logrosán las ganará pues quien en este momento está, porque han defendido su pequeña parcela. Yo creo que meter tintes de localismo en esta Cámara... no sé si será su culpa, usted no habrá querido seguramente, pero yo creo que tenía que haber sido resuelto antes. Yo creo que ustedes dos, los dos grandes partidos, han fallado. Y nosotros no somos capaces de tomar una decisión. De verdad que la abstención es una forma de intentar de guardar distancia y no crear una pelea entre hermanos o entre vecinos, que es lo que ustedes nos han traído aquí. La ordenación territorial de este territorio tiene muchas... Ustedes seguramente tienen muchas cosas que echarse en cara uno y otro, porque el instituto tal se colocó en tal sitio y el centro de salud se colocó en tal sitio. Y es cuestión de preguntar en algunos sitios, en algunos locales,
¿Tiene algo que ver el poder interno que tenga el alcalde del partido para que allí se ponga cierta cosa o no? ¿Tiene algo que ver? Y todo el mundo sabe que sí. Cuando hay un alcalde potente en el partido, su pueblo tiene de todo. Y si el alcalde no es potente en el partido, tiene casi de nada. Y con eso hay que acabar. Y por eso digo que seguramente ustedes tienen muchas cosas que echarse en cara, porque ustedes hicieron tal cosa en tal pueblo y ustedes hicieron tal cosa en el suyo. Y nos quieren meter a todos en esa batalla. Y de momento han metido a los vecinos de Logrosán y de Cañamero en una batalla innecesaria. Yo le pediría al Gobierno que dejara el tema sobre la mesa. Que lo dejo sobre la mesa, porque además de eso seguramente habrá otras decisiones de los CERE, de la Prodervi que está allí, hay centros sanitarios, centros hospitalarios, decisiones que hay que tomar. Dejen sobre la mesa y háblese en una mesa en la que sin altavoz se aborden los problemas de la comarca, pero me temo que no lo van a hacer y nosotros nos tenemos que abstener en esa decisión que ustedes han montado. Lo siento por los vecinos de Cañamero, no me alegro especialmente por los de Logrosán, pero no queremos ser los recogepelotas de un partido de ping-pong entre ustedes dos. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, señor Sánchez Juliá, tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Como bien ya se ha dicho aquí en esta tribuna, ya es la tercera vez que se viene a hablar de este tema. Un tema en el cual el Gobierno ya ha dado las explicaciones pertinentes. Y esto no hace otra cosa que poner encima de la mesa que quien no quiere escuchar hace oídos sordos a cualquier tipo de explicación. Y luego ya tenemos que escuchar que son todo argumentos sectarios, intereses e incluso ambiciones. Y lo tenemos que escuchar de quien ha estado 28 años en Extremadura aplicando la política de las chinchetas de colores. Y tener que escuchar que el Gobierno de José Antonio Monago es un Gobierno sectario por quien ha estado decidiendo durante 28 años en función del alcalde que estaba gobernando, sinceramente, es irrisorio. Señor Bernal, yo quiero que me conteste una serie de preguntas. ¿Fue sectaria la decisión del Gobierno socialista de la Diputación de Cáceres de poner el organismo de recaudación en Logrosán? ¿Sí o no? ¿Fue sectaria la decisión socialista de poner la Oficina Comarcal Agraria en Logrosán? ¿Sí o no? ¿Ustedes aplicaron su sectarismo o fueron caciques a la hora de poner el Instituto en Logrosán? ¿Sí o no? Porque esas infraestructuras las pusieron los gobiernos socialistas y yo no he visto al señor Bernal en ninguna manifestación ni cogiendo el micrófono en ningún momento ni a ningún diputado socialista para manifestarse en contra del gobierno socialista de la época. No he visto a ninguno. No he visto a ninguno. Y eso lo que pone en evidencia es que ustedes han sido, son y serán los señores y los reyes del sectarismo político en esta comunidad autónoma. Es lo único que pone de manifiesto. Porque si ustedes quieren poner encima de la mesa un modelo de desarrollo, en base a esto, todo lo que ustedes han estado haciendo habla en contra de lo que ustedes hoy aquí proponen. Ustedes pusieron los servicios públicos en una localidad donde están todos concentrados, que es Logrosán. Y no los puso ni este Gobierno, ni los puso el siguiente Gobierno que vendrá. Los pusieron ustedes. Y esto pone encima de la mesa dos opciones. O ustedes tomaron múltiples decisiones sectarias en perjuicio de la comarca de Villuercas, o realmente la decisión que se tomó en base a un color político fue la de colocar la antena de empleo en Cañamero. Con todo mi respeto y cariño a todos los vecinos de Cañamero y a todos los vecinos de Villuercas, porque un gobierno autonómico está para gobernar y para vertebrar globalmente y no para traer aquí enfrentamientos locales que ustedes única y exclusivamente han puesto encima de la mesa. Usted dice que los criterios técnicos a los cuales se está haciendo mención por parte del Gobierno no valen. Señor Bernal, si ustedes aún no han visto el informe, se lo pidieron el otro día mediante el registro de la Cámara. ¿Cómo puede usted criticar un informe que ustedes no han leído? ¿Cómo pueden criticar ustedes unas medidas que ustedes aún no tienen conocimiento? Es irrisorio ver cómo ustedes critican un documento del cual aún no tienen conocimiento, porque, si no me equivoco, fue el lunes cuando en el registro de la Cámara quedó registrado. Mira, se lo voy a intentar explicar, aunque sé que usted no lo va a querer entender. El número de extremeños que van a ser atendidos en Logrosán con este nuevo centro de empleo pasa de 8.400 a más de 12.100. Las localidades de 7 a 10. La distancia media de estos municipios a Logrosán será de unos 20 kilómetros, frente a la distancia media de 24 kilómetros a Cañamero. La localidad más alejada de Logrosán de estos municipios, a 39 kilómetros, a Lía, frente a los 56 que podría llegar a separar Madrigalejo de Logrosán, que son Madrigalejo de Cañamero, perdón, que es una de esas localidades que se suma a este nuevo centro de empleo.
Y frente a estos datos objetivos, que no se pueden manipular de ninguna manera, usted dice que los datos técnicos son erróneos. Señor Bernal, mírese a ver aquí quién es el erróneo. Además de ahorrar a los extremeños que en lugar de ir a 2 localidades tengan que ir a 1. Y esto está basado en un informe de la Gerencia Provincial del SESPE. Repito, informes que ustedes han solicitado que por tiempo parlamentario ustedes no han podido recibir ni ver. Y son argumentos, fíjese, los mismos argumentos que el anterior alcalde de Logrosán socialista en el año 2004 puso encima de la mesa para que se pusiese el centro de empleo en Logrosán. Los mismos. ¿Era sectario el alcalde socialista de Logrosán, señor Bernal? ¿Era sectario o tenía ambiciones? Y la única razón por la que no se puso allí el centro de empleo fue porque en el año 2007 los vecinos de Logrosán le dijeron que no al Partido Socialista. Es la única razón. Y ustedes en el año 2009, aplicando el verdadero sectarismo político que ustedes han estado aplicando para machacar a todos los alcaldes del Partido Popular, decidieron llevarlo a Cañamero. Esa es la única razón. Y, señor Bernal, para finalizar... señoría. Sí, señor presidente, ahí mismo termino. Se pone de manifiesto que ustedes solo gobernaron para los suyos y solo saben hacer oposición para los suyos. Pero, sobre todo, se ve que el único fondo que tiene esto es intentar desgastar a una alcaldesa porque son incapaces de convencer a los vecinos de Logrosán de que su proyecto político es mejor. Y desde aquí quiero mandar mi reconocimiento a la alcaldesa de Logrosán y a todo el equipo por el trabajo que está haciendo en pro de los vecinos de Logrosán, pero también en pro de los vecinos de Las Villuercas. Y le aseguro que aquí hay un Gobierno que está trabajando por todos los municipios sin color. Y no hay mejor prueba que ese pago del IBI que va a realizar el Gobierno de Extremadura, ese IBI que ustedes no quisieron abonar a ningún ayuntamiento. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, señorías, dispone de un nuevo turno el señor Bernal de 5 minutos. Se ve, señorías, que probablemente me haya yo explicado fatal o que ustedes simple y llanamente no se hayan querido enterar. No creo haber establecido ningún tipo de debate localista, al contrario, he creído dar argumentos que se podrán compartir o no, pero argumentos que nada tienen que ver con posiciones de carácter localista, pero bueno, en todo caso, quien no quiere oír o quien no se quiere enterar, es evidente que es bastante complicado que lo pueda entender. Señora Ávila, esto no es una pelea entre el PSOE y el PP, esto es una pelea entre el sinsentido y el sentido común. Entre el sinsentido y el sentido común. Y pregunta a usted, pues lo mismo que dice el señor Juliá, ¿y por qué se pusieron otras cosas no en Cañamero, sino en otras localidades? Es que no quieren ustedes entender la primera parte de mi exposición, donde les decía que nuestro modelo socialista, por cierto, señora Ávila, no diga usted así, de esa manera tan... Cuando ustedes gobernaban, que ustedes estaban en el Gobierno en ese momento, con nosotros. No digan ustedes eso. En todo caso, ¿no quieren ustedes entender que nuestro modelo pasa por extender la ubicación de los servicios por el conjunto del territorio de esta región y que lo mismo que podemos entender que en un momento determinado el instituto o el registro de la propiedad puede estar mejor ubicado en una localidad, los servicios de empleo y desarrollo comarcal pueden estar mejor ubicados en otra? Es nuestro modelo. Nuestro modelo no pasa como el modelo de los señores del Partido Popular de concentrar esta región en 21 localidades y el resto que se busque la vida y que se vaya ya buscando casa en alguna de esas 21 localidades porque no van a poder vivir donde vivían. Señor Escobar, que hablemos del problema de la gente. Este es el problema de la gente, don Pedro. Pregúntele a esa gente que está ahí arriba, pregúntele a la gente que está en la calle, ¿cuál es el problema? El problema no está en los grandes discursos, don Pedro. El problema está en saber dónde tengo que ir a sellar la cartilla del paro y si me va a servir de algo sellar la cartilla del paro. Y que ahora tengo que gastarme 8 euros más al mes por hacer ese desplazamiento al sitio donde me lo han llevado. Y, señor Juliá,
Desplazar el centro de una comarca es tan sencillo como hacer lo que ustedes han hecho. Añadirle por el oeste una serie de pueblos para decir, a partir de ahora, el centro se ha desplazado al oeste. Es lo que ustedes hacen con este tipo de medidas. Echan hacia el oeste el centro de la comarca y ahora ya está justificado el hecho de que haya que cerrar en una localidad para abrirla en otra. En todo caso, nadie ha contestado aquí al despilfarro que significa cerrar algo que está funcionando, en mi pueblo. Señor Juliá, a eso se le llama despilfarro. Se le llama despilfarro. Cerrar algo que está funcionando para abrirlo en otro sitio donde tengo que hacer inversiones nuevas sin ganar nada a cambio, se le llama despilfarrar. Nadie me ha dicho por qué se toma esa decisión. Dice, señor Juliá, que cómo podemos conocer los argumentos, porque este debate no es nuevo. Este debate, como bien han dicho, lo hemos tenido en la Comisión de Empleo y lo hemos tenido en este Pleno a respuesta de una pregunta formulada a la señora vicepresidenta de la Junta. Claro que conocemos los argumentos. Ojo, conocíamos los argumentos. Hoy ya parece que han cambiado esos argumentos. Ya no han hablado de concentrar en las cabeceras de las comarcas, que lo hemos escuchado aquí. Ya no hemos hablado hoy aquí de nuevos servicios que se desarrollarán en Logrosán, que lo hemos escuchado aquí. El único argumento que ustedes manejan es el hecho de que Logrosán esté mejor posicionado en el nuevo diseño que ustedes hacen, echando para allá el centro de la comarca. Hoy no hemos oído hablar, mejor dicho, usted lo ha citado, pero ha pasado de puntilla, señor Juliá, de antena de empleo. Voy terminando, señor presidente. Antena de empleo. Antena de empleo no existe, lo vuelvo otra vez a repetir, no existe la terminología antena de empleo. Consulten las páginas web de la Junta de Extremadura y verán cómo citan los centros de empleo, entre ellos Cañamero. En todo caso, quiero hacer una pregunta al Partido Popular y le quiero hacer una pregunta a la Junta de Extremadura. Talarrubia, Hoyo, Campanario, Casar de Palomero, Fuente de Cantos, Talayuela y tantos otros centros de empleo con el mismo tipo de servicio, con el mismo tipo de dimensión que tiene el centro de Cañamero, ¿va a seguir esta misma orientación? ¿Van a cerrar también esos centros para trasladarlos a otros que entiende el Partido Popular? Insisto, bajo un punto de vista, cuando no se explica de otra manera, hay que utilizar la explicación que parece la más lógica, la del sectarismo. Quitar de un sitio un centro sin mayor justificación para, en contra del sentido común, trasladarlo a otro donde se gobierna, a eso se le llama sectarismo, señor Juliá. No lo hemos practicado, pero no nos obligan a practicarlo en el futuro, porque si por una decisión política se quita algo, por una posición política se puede llegar a restituir. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal. Señorías, concluido el debate de la presente propuesta de impulso, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 27, en contra 32, abstenciones 5. Hay que sumar el voto delegado, por tanto serían 28 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. Queda rechazada la propuesta de impulso. Señorías, ha llegado la hora en la que estamos en estos momentos y, por acuerdo de la Junta de Portavoces, pasamos a sustanciar las preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno. La primera de ellas es la pregunta número 262, formulada por el señor Ramírez González, que desde su escaño tiene la palabra. Señor Ramírez, tiene la palabra. Con su venia, señor presidente. Señora vicepresidenta, ¿en qué situación se encontraba la gestión de las ayudas y becas de cursos de formación del SESPE al inicio de la legislatura y cuál es la situación actual? Muchas gracias, señoría. Por parte del Gobierno, para su contestación, tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno.
Gracias, señor presidente. Señor Ramírez, cuando el actual Gobierno tomó posesión, en las oficinas del SESPE había un montante de becas y ayudas sin tramitar y sin pagar por importe de 587.827 euros. Y lo llamativo es que en esa cifra estaban solicitudes sin pago de los años 2008 y 2009. Es decir, en 2011 se acumulaban retrasos en falta de tramitación y de pago de algunos casos de 3 años. Ante esta situación, este Gobierno tuvo que habilitar en el SESPE una sección específica con personal exclusivamente dedicado a la tramitación de dichas ayudas con el fin de desatascar los expedientes que estaban, como he dicho, pendientes de tramitación y de pago. Y decirles que se ha atendido esta tarea sin dejar de atender también las solicitudes y la tramitación de los cursos que se han ido desarrollando durante estos años, desde 2011 hasta 2013. Y hoy le puedo decir que, a pesar de las dificultades, en 2 años hemos conseguido poner al día todos los pagos. Para que se haga una idea de lo que esto supone, entre 2011 y 2013 se han tramitado ayudas por un montante de casi 9 millones de euros para becas y ayudas para desempleados. Con relación a 2013 hay que decir que no hay ningún atraso pendiente. Se han tramitado todas las solicitudes y se han aprobado 7.413 propuestas de pago. Entre ellas, el 75% de estas 7.413, que son 5.675 ayudas, estaban todas pagadas, el 75% a 15 de octubre y el 25% restante, por importe de 700.000 euros, se abonarán este mes de enero. Por tanto, puesta al día en sus pagos de hasta 3 años de retraso y agilidad en los pagos de 2013. Pues bien, el Gobierno nunca ha dicho nada de esto. Nunca lo ha dicho, porque este es nuestro día a día. Tener que superar la insufrible herencia en la gestión anterior y acometer con agilidad y eficacia los pagos actuales. Por eso, el PSOE, tenemos que decir que el Grupo Socialista es tan irresponsable que días pasados lanzaron la insidia de que se producía un supuesto impago a 6.000 desempleados. Totalmente falso, incierto e injusto. Señor Rodríguez Osuna, silencio. Incierto e injusto, sobre todo. Señoría, ¿cómo le tengo que decir que se calle? Puede continuar, señora vicepresidenta. Decía injusto, sobre todo, con los profesionales del Servicio Extremeño de Empleo que están trabajando duramente mañana y tarde para poner al día sus impagos. Y es más, para que el PSOE tome nota, estas becas y ayudas en 2014 tienen una orden de convocatoria de 20 de diciembre, tramitación anticipada para poder dar más agilidad. Y tenemos una aplicación informática para tramitar en red y recortar a la mitad los tiempos de gestión. Como comprenderán, esas críticas y esas falacias vertidas en este tema son absolutamente deleznables. Muchísimas gracias. Señor Ramírez, tiene la palabra. Sí, con su venia, presidente. Muchas gracias, señora vicepresidenta, por aclararnos esta cuestión y desmentir las falacias y las mentiras que un momento, señor Ramírez. Señora Serrano, tiene una advertencia. Puede continuar, señor Ramírez. A ver si empiezo. Le decía, señora vicepresidenta, que muchas gracias por aclarar esta cuestión y desmentir las falacias y todas las mentiras que viene vertiendo la semana pasada el Partido Socialista en esta materia. Y le digo una cosa, señora vicepresidenta. Hace 2 días algunos acudieron al notario a hacer el paripé. Pues más vale que hubieran acudido a pedir perdón a todos los extremeños por la irresponsabilidad de su Gobierno y por las mentiras que nos vierten en la oposición. Para eso se va un notario ante un fedatario público, para reconocer las mentiras y pedir perdón. Señora vicepresidenta, vaya usted acostumbrándose. Silencio, señor Ramírez. Señor Rodríguez Osuna, tiene una advertencia. La segunda, señoría.
Puede continuar, señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Y le decía, señora vicepresidenta, que vaya usted acostumbrándose, lamentablemente, a que ante los buenos datos en la lucha contra el desempleo incansable del Gobierno de José Antonio Monago que están llevando ustedes a cabo y que tan buenos resultados ha dado en el año 2013... Un momento, señor Ramírez. Señor Rodríguez Osuna, abandone el hemiciclo. Abandone el hemiciclo. Se ha tocado la cara cuando se lo he dicho. Una falta de respeto a la presidencia de la Cámara. Silencio, silencio, señorías. Silencio, señorías. Silencio. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Señor Hernández, silencio. Se marche del hemiciclo, señoría. Señor Rodríguez Osuna, cuando le he llamado la segunda advertencia, su señoría a continuación se ha tocado la cara, diciendo que vaya jeta que tiene esta presidencia. Sí, señoría. Sí, señoría. Señoría, sí. Sí. Porque además está grabado. No. Se ha tocado la cara y ha indicado con el dedo índice hacia la presidencia de la Cámara. Y no lo voy a consentir, señoría. No lo voy a consentir. Tiene que salir del hemiciclo, señoría. Conforme al reglamento de la Cámara, se suspende la sesión hasta que el señor Rodríguez Osuna abandone el hemiciclo. Se reanuda la sesión del Pleno. El portavoz del Grupo Socialista, ¿para qué quiere la palabra? Señor presidente, esta mañana, hoy ha olvidado usted que todos los plenos nos llama a la cuestión. El diputado que estaba en el uso de la palabra ha sido insultante con el Grupo Parlamentario Socialista. Sí. Y por eso se ha montado aquí la que se ha montado. Le pido, por favor, que vuelvan los diputados del Grupo Socialista a sus asientos y le pido al diputado que estaba hablando que sea respetuoso, que diga lo que quiera con los argumentos, pero que sea respetuoso y usted le pida que vaya a la cuestión como ha hecho con nosotros en todos los plenos. Nada más y muchas gracias. Silencio, silencio, señorías. Silencio, señor Parejo. Silencio. Señoría, esta presidencia no ha advertido que ha sido irrespetuoso en la intervención que ha hecho. Si hay alguna duda, señoría, no hay ningún problema. Sacamos el diario de sesiones, la transcripción literal y los 4 portavoces con la mesa comprobamos dónde ha sido irrespetuoso el señor Ramírez. Señoría, si vamos a la cuestión, esta presidencia tenía que haber quitado en este pleno y en pleno casi que de toda la legislatura siempre la palabra, señoría. No me diga su señoría lo de la cuestión, porque se salen todos los parlamentarios y parlamentarias de la cuestión. Señoría, la pregunta tiene un fondo, cada parlamentario la pregunta la hace como quiere conveniente y oportuno y la argumenta, señoría. Y la contestación el Gobierno la hace también como considera oportuna, en esta legislatura, señoría, y en todas las anteriores. Señor Cantero, ¿para qué quiere la palabra? Señor presidente, simplemente porque es que este portavoz, que sí estaba presente, no he escuchado en ningún momento el insulto al que está haciendo referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con independencia de que, aparte de no haber estado presente, no ha habido ningún insulto. Una mención
al señor Fernández Vara, entiende este portavoz que no supone ninguna ofensa. Por eso, señor presidente, me parece extralimitarse el comentario que ha hecho el señor portavoz y, por lo tanto, entiendo desde este grupo parlamentario que ni debemos retirar absolutamente nada porque en ningún momento se ha ofendido ni se ha dirigido ninguna palabra injuriosa. Gracias, señoría. Continuamos la sesión de pleno, señorías. Señor Ramírez, le quedan 2 minutos 12 segundos. No me da tiempo a decir nada, señor presidente, porque jamás pensé yo que el Grupo Parlamentario Socialista en bloque no iba a respetar la libertad de expresión de un diputado libremente elegido en esta Cámara. No, nunca lo pensé. Nunca lo pensé, quien predica una cosa y actúa de otra manera. Le decía, señora vicepresidenta, que vaya usted acostumbrándose, lamentablemente, a que cuando la lucha contra el desempleo dé buenos frutos, esa lucha incansable que está llevando a cabo su Gobierno, la mayoría de los extremeños, que somos gente de bien, nos alegramos, pero el Partido Socialista lo que hace es apedrearla con lo primero que pilla, y la semana pasada le tocó a la formación, y por eso dio los datos erróneos que dio, mintiendo a todos los extremeños. Señora vicepresidenta, este Gobierno yo creo que está haciendo las cosas bien en formación. No solo está pagando las becas y las ayudas de los cursos de formación que se van realizando, también, como ha dicho usted, cursos realizados en el año 2008 y en el año 2009. Hasta cerca de 100 millones de las antiguas pesetas sin pagar por los gobiernos socialistas. Y algunos sindicalistas, que hoy son diputados del Partido Socialista, estaban mudos y de repente la semana pasada han recuperado la voz. Pero con un alto coste, señora vicepresidenta, a costa de perder repentinamente la memoria, porque no se acordaban de estos casi 100 millones de pesetas sin pagar. Lo que es cierto es que el Gobierno anterior dejó muchas deudas, señora vicepresidenta, y poco dinero en los cajones. Enhorabuena a su Gobierno, enhorabuena a los trabajadores del SEP, porque era necesario hacer un sistema de formación ágil, moderno y eficaz. Era necesario, y era necesario crear una sección específica y crear una aplicación informática para mejorar resultados. Porque no hay que permitir, un Gobierno serio no puede permitir las aberraciones que se cometieron en formación en la legislatura pasada. Se permitió que autoescuelas impartieran cursos de peluquería. Se permitió no pagar durante 3 años estas ayudas tan importantes para los alumnos en formación. Y los que faltan por pagar conforme a 2013, que están al día, como usted ha dicho, que estén tranquilos los alumnos, que en este mes de enero cobrarán. Nosotros no somos el Partido Socialista, nosotros no vamos a tardar 3 años y 4 años en pagarle. Nosotros vamos a pagar al día porque hemos eliminado esos atrasos del Partido Socialista. Agujeros, señora vicepresidenta, por doquier, que nos estamos viendo negro para poder superar, pero que con la ayuda de todos y con la ayuda de los magníficos funcionarios, en este caso del SESPE, entre todos superaremos esta situación. Nada más y muchas gracias por contestar a este diputado.